No sé por qué me encantan los cuentos de Jorge Bucay. Creo que hace un trabajo maravilloso, es excelente y nos deja grandes enseñanzas para la vida. Uno de los cuentos de Jorge Bucay que quiero compartirte el día de hoy es El Círculo del 99. Acompáñame en este video, vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por venir a tu canal de coaching. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, muchísimas gracias. Bienvenido. Quédate conmigo. Te invito a suscribirte. Únete a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar muchísima información, principalmente relacionada con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero compartirte uno de los cuentos maravillosos de Jorge Bucay que se me hace increíble y se llama El Círculo del 99. Jorge Bucay es una persona que viene trabajando apoyando el desarrollo de los seres humanos y creo que esto es algo que nos puede dejar grandes enseñanzas para la vida y, ¿por qué no? De paso también divertirnos y escuchar de una bonita lectura. Así que, bueno, por supuesto que no puede haber un cuento o no te puedo decir que quiero contarte un cuento sin tener un traguito de café. Y cuando te digo traguito de café, literalmente voy a compartir contigo un traguito de café. Qué rico. ¿No te gusta el café? ¿Qué es lo que prefieres? ¿El té o el café? ¿Qué te gusta más? Déjamelo en los comentarios. Bueno, aprovecha para ir por tu tacita de café o por tu té para que escuches este cuentito que se me hace padrísimo de Jorge Bucay, El Círculo del 99, y al final vamos a revisar cuáles son sus principales enseñanzas. Ok, aquí va. Bueno, El Círculo del 99 de Jorge Bucay. Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente, que como todo sirviente de rey triste, era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y despertar al rey cantando y tarareando alegres canciones. Una gran sonrisa se dibujaba en su distendida cara y su actitud para con la vida era siempre serena y alegre. Un día el rey lo mandó llamar. Paje, le dijo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, Majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, Alteza. No me mientas, paje. He mandado a cortar cabezas por ofensas mucho menores que una mentira. No le miento, Alteza. No guardo ningún secreto. ¿Por qué estás siempre alegre y feliz? ¿Por qué? Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados y además Su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no he de estar feliz? Si no me dices ya mismo el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Pero, Majestad, no hay secreto. Nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando. Vete antes de que llame al verdugo. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No consiguió explicarse cómo el paje estaba feliz viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó, finalmente llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación de la mañana. ¿Por qué él es feliz? Majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, Majestad. Eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz? Así es. ¿Y él no está? No. ¿Y cómo salió? Nunca entró. ¿Qué círculo es ese? El Círculo del 99. Verdaderamente no te entiendo nada de lo que dices. La única manera para que entendiera sería mostrándole los hechos. ¿Cómo? Haciendo entrar a tu paje en el círculo.
Eso. Tienes razón. Obliguémoslo a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces, tenemos que engañarlo. No hace falta, Majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito. Pero, ¿él no se dará cuenta de que eso es su infelicidad? Sí se dará cuenta. Entonces no va a entrar. No lo podrá evitar. Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos entrará en él y no podrá salir. Tal cual, Majestad. ¿Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? Claro que sí. Bien, esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro, ni una más ni una menos, solo 99. ¿Qué más? ¿Llevo guardias por si acaso? Nada más la bolsa de cuero con las monedas. Hasta la noche, Majestad, hasta la noche. Así fue. Esa noche el sabio pasó a buscar al rey. Juntos escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Ahí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía: «Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste». Luego ató la bolsa con el papel en la puerta del sirviente, golpeó y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban desde atrás de unas matas lo que sucedía. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. Apretó la bolsa contra el pecho, miró hacia todos lados y entró en su casa. Desde afuera escucharon la tranca de la puerta y se acercaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejado solo una vela. Se había sentado y había vaciado el contenido en la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado una de esas monedas, hoy tenía una montaña de ellas para él. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar la luz de la vela sobre ellas, las juntaba y las desparramaba, hacía pilas de monedas. Así, jugando y jugando, empezó a hacer pilas de 10 monedas. Una pila de 10, 2 pilas de 10, 3 pilas, 4, 5, 6, y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó la última pila. 9 monedas. Su mirada recorrió la mesa primero, buscando una moneda más, luego el piso y finalmente la bolsa. No puede ser, pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. ¡Me robaron!, gritó. ¡Me robaron! ¡Malditos! Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas, vació sus bolsillos, corrió los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montaña resplandeciente le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99. ¡99 monedas! Es mucho dinero, pensó, pero me falta una. 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados, y la boca mostraba un horrible rictus por el que asomaban los dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y mirando para todos lados para ver si alguien de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número 100? Todo el tiempo hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después, quizás, no necesitaría trabajar más.
Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre es rico. Con 100 monedas de oro, se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía, en 11 o 12 años juntaría lo necesario. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo. Y él mismo, después de todo, él terminaba su tarea en el palacio a las 5 de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por eso. Sacó las cuentas. Sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en 7 años reunirían el dinero. Era demasiado tiempo. Quizás pudiera llevar al pueblo lo que quedaba de comida todas las noches y venderlo por unas monedas. De hecho, cuantos menos comieran, más comida habría para vender. Vender, vender, vender. Estaba haciendo calor, pero ¿para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en 4 años de sacrificios llegaría a su moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana, el paje entró a la alcoba real golpeando las puertas, refunfuñando y de pocas pulgas. ¿Qué te pasa?, preguntó el rey de buen modo. No me pasa nada, no me pasa nada. Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿o no? ¿Qué quería su alteza? ¿Que fuera su bufón y su juglar también? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era nada agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. Moraleja. Todos nosotros hemos sido educados con esta ideología. Siempre nos falta algo para estar completos y solo completo se puede gozar de lo que se tiene. Por lo tanto, nos enseñaron, la felicidad deberá esperar a completar lo que falta. Y como siempre nos falta algo, la idea retoma el comienzo y nunca se puede gozar de la vida. Pero, ¿qué pasaría si la iluminación llegara a nuestras vidas y nos diéramos cuenta, así de golpe, que nuestras 99 monedas son el 100% del tesoro? Que no nos falta nada. Que nadie se quedó con lo nuestro. Que nada tiene de más redondo 100 que 99. Que esta es solo una trampa, una zanahoria puesta frente a nosotros para que seamos estúpidos, para que jalemos el carro, cansados, malhumorados, infelices o resignados. Una trampa para que nunca dejemos de empujar y que todo siga igual, eternamente igual. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos disfrutar nuestros tesoros tal cual están? Y ese es el cuento del Círculo del 99 de Jorge Bucay. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál es el mensaje que encuentras en este cuentito de Jorge Bucay? Bueno, lo que yo te diría es que la moraleja en cuestiones de desarrollo para ti y para mí es recordar que hay que disfrutar el viaje mientras vamos persiguiendo por las metas. Mientras estamos trabajando duro todos los días, levantándonos súper temprano, haciendo las actividades que tenemos que hacer, terminando súper tarde, cansados, agotados, o a lo mejor sin disfrutar de vacaciones por un periodo largo, es importante saber que es necesario disfrutar el viaje. Es necesario estar en paz, estar tranquilo y cultivar esa alegría y esa felicidad. De lo contrario, nadie va a venir a dártela. Es decir, tal cual como menciona Jorge Bucay, siempre va a haber algo que nos falte. Siempre va a haber algo que va a hacer que no tengamos el 100% de las cosas que queremos. Siempre va a haber algo que queremos y que perseguimos para que nuestra vida sea perfecta. Pero como dice Jorge Bucay, ¿y qué tal si imagináramos que nuestra vida, así como está el día de hoy, es perfecta, es maravillosa? No necesitamos más cosas. Necesitamos ser más conscientes y agradecidos de lo que sí tenemos, de las cosas que sí hemos logrado y de las cosas que hoy podemos disfrutar y que mañana quizás no estén y que no podemos dar por sentado que las tenemos.
Ahora, con eso no te digo, como tu coach, con eso no te digo que te olvides de tus metas y entonces sí, China libre, ¿no? Ya no importa, no voy a perseguir nada y no voy a conseguir mis sueños porque ¿qué más da? Hay que estar feliz con eso. Por supuesto que no. Tú tienes metas, tienes aspiraciones, tienes tu trabajo, tienes proyectos y cosas diferentes que quieres hacer. Eso está increíble. Pero no olvides disfrutar el viaje. Y eso incluye tu descanso, eso incluye tu ejercicio, eso incluye tu paz mental, relajarte. ¿Por qué no? Ver una película que te guste o leer un libro que es agradable para ti. Todo eso es necesario para que haciendo ese alto en el camino puedas disfrutar de tu viaje mientras te vas acercando hacia las metas y hacia esos sueños que estás persiguiendo. Así que con este cuentito de Jorge Bucay, El Círculo del 99, creo que es una invitación para que recordemos tú y yo que es necesario disfrutar la vida porque no tenemos garantizados los días en que estaremos aquí. Y así que, ¿qué más da si hoy te tomas un tiempo adicional para disfrutar, para hacer algo diferente, para disfrutar con tu familia y después retomas el camino? Así que acuérdate, tu 99 ya es el 100% de tu vida, así que disfrútala al máximo. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.